Amados, una de las cosas más lindas que Dios me está mostrando en este tiempo, quiero compartírtela. He aprendido algo y hace un tiempo atrás Pablo decía algo muy interesante. Lo dijo en Hebreos. Y yo desde entonces empecé a prestar mucha atención a esto. Estamos en el colapso de la palabra, del discurso. Es un tiempo donde la dialéctica está llegando a su fin. Vivimos situaciones donde la mente construye verdades, falsas verdades, conceptos, ideas que funcionan adentro de nosotros con las cuales nos movemos a lo largo de la vida. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que el intentar controlar una verdad con un discurso o una revelación profunda me ha llevado a la angustia y a la perturbación de no poder abrazar esa verdad. Voy de nuevo. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y todos empiezan a notar, hacer la voluntad de Dios. Y aparece el que no entiende lo espiritual, el que funciona en relación a la dialéctica. ¿Cómo se funciona en relación a la dialéctica? Es decir, a la construcción de las palabras y a la construcción del discurso. ¿Qué es lo primero que te dice una persona que funciona en relación a información, a teorización? Lo primero que te dice es, ¿y cómo hago? Voy de nuevo, ¿y cómo hago? Tenés que hacer la voluntad de Dios. Y la persona, con muy buen criterio y con mucho temor, me dice, ¿y cómo hago? Y a vos lo primero que se te viene a la cabeza, porque caes en la trampa de la dialéctica, te pregunta, contestás. Te preguntan, te desafían tu ego espiritual y vos querés resolver su conflicto espiritual, intentás contestar. Entonces le decís, cumplí los mandamientos. Te veo hacer esto, esto y esto, no lo hagas. Tenés que hacer esto, esto y esto. Y la persona se va de ese lugar asumiendo que hacer la voluntad de Dios tiene que ver con lo que vos le dijiste. Esa persona llega a su casa y pelea entre su voluntad y la voluntad que sabe que tiene que hacer, porque ahora la voluntad de Dios es, voy a ser muy básico, no decir malas palabras, no enojarse con la esposa o el esposo y tratar sin ira a los hijos. Cosas básicas que a la mayoría todavía le cuesta. Entonces esa persona sabe en su corazón cómo debe actuar. Se lo dijeron, lo leyó, lo escuchó, lo recibió, pero no lo puede vivir. Cuando va a reaccionar, se contiene. Y careteando el mandamiento, careteando o falsificando la obediencia, actúa externamente, pero adentro de él no cambió nada. Adentro de él sigue con esta angustia de ira, de bronca, que no logra gobernar. A eso le llamo yo el ocaso de la palabra. No sé si te referías a otra cosa, pero es el tiempo donde los mensajes ya no tienen, empiezan a ser descubiertos en que no pueden cambiar la vida de la iglesia. La teología no cambia la vida de la iglesia, el estudio no cambia la vida de la iglesia, una escuela no cambia la vida de la iglesia, no lo cambia. Que vos vengas a un entrenamiento como te estoy invitando de gozo, no significa que te vas a ir de acá con gozo. Es más, no significa que vas a llegar a tu casa y vas a sentir gozo. Hacer un entrenamiento en formación de carácter, como lo proponemos continuamente, no significa que tu carácter va a cambiar. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Eso, hermanos, es una luz que se levanta en medio del desierto para que puedas confrontar y corroborar tu interior. Si yo sé que esto es una silla
y que la silla sirve para sentarse y me permite descansar información, no me sirve que yo lo tenga en mi cabeza, me sirve que yo lo experimente. Entonces usted va a tener acá una persona que nunca recibió instrucción, no sabe el concepto de silla, no te puede explicar con 4 palabras qué significa descanso ni reposo, pero cuando se sienta agotado se va a sentar. Sin saber teoría, sin saber fundamentos, la experiencia lo va a guiar a toda verdad. ¿Me van siguiendo? Yo me he encontrado con pastores, Marce es uno, que sin saber educación emocional, sin saber adictología, sin saber todo lo que yo pude haber aprendido en libros y cosas por el estilo, ¿cómo sacar a un muchacho de las drogas? Y él lo acompaña, lo sigue, instinto natural, no le puede dar la información porque no la buscó en un libro, pero le da algo que la otra persona es lo que necesita. ¿Qué es lo que es? Experiencia. Hoy ya se llegó a la conclusión que la forma de cambio de las personas tienen que ver con las experiencias, no tienen que ver con la información. ¿Me van siguiendo hasta acá? Entonces, ¿es necesario esto? Sí. ¿Por qué? Porque te permite seguir corroborando lo que estás viviendo con la verdad. ¿Me van siguiendo lo que estoy diciendo? Porque la experiencia muchas veces es engañosa. Entonces te va alineando. Sin embargo, todo discurso solamente se hace verdad cuando se experimenta. Jesús dijo algo interesante. Libro de Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. Él dijo, y empieza así, y dijo, esto ya lo he hablado, pero voy a hacer un repaso, y dijo a los discípulos que habían creído en él, no, dijo a los judíos que habían creído en él. ¿Recuerdan ese pasaje? Y dijo a los judíos que habían creído en él, si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Con el tiempo el mensaje se fue acortando, se fue recortando, ya no importaba si habían creído en él o no, después no importaba si eran discípulos o no, y se terminó diciendo a todo el mundo, no importaba si conocerá la verdad y la verdad te hará libre, punto. Pero la gente, ignorante de los procesos espirituales, asumió que la palabra conoceréis tiene que ver con información. Jesús vino del cielo, se hizo hombre, tomó nuestro lugar en la cruz, murió por nosotros, resucitó al tercer día, ascendió al cielo para ser Señor de señores, y hoy todo aquel que invocare su nombre es salvo. Esa es la verdad, y la verdad te hace libre. Recibí el hermano, gloria a Dios, aplaudamos, aleluya, a las casas. Ese es el mensaje que hemos estado dando durante muchos años. Un mensaje teórico que no puede ser vivenciado por la gente. Algo que yo no logro comprender todavía es cómo alguien que muere y decide comenzar otra forma de vida sigue reclamando de la vida anterior. Entonces el problema que tenemos en este pasaje, por el cual muchas personas no logran conocer la verdad y no logran ser libres, por lo cual, como consecuencia de conocer la verdad, tienen que ver con algunos principios anteriores. Uno de los primeros principios es, y le dijo a los judíos que habían creído en él. Ahora, este creer en Dios o creer en Jesús es algo mucho más profundo que haber comprendido, que haber escuchado, que haber entendido lo que él dijo. Ellos habían creído en él. Creer en él es mucho más profundo que entenderlo. Roger, ¿sabe para dónde vamos hoy? ¿Qué es lo que va a pasar? No. Pero está acá sentado y confía plenamente en lo que yo estoy hablando. Roger es una persona que decidió creer en mí. No entiende lo que yo hago, es más, muchas veces lo dejo totalmente
fuera desubicado y muchas veces hasta iría para el otro lado. Pero decidió creer. Creer no tiene que ver con pensar. Creer tiene que ver con experimentar. Ellos habían creído en Jesús. ¿Qué habían creído de Jesús? ¿Habían creído que Él estaba ahí? ¡Ey, tienen que creer en mí! ¿Qué les estaba? ¿Viste que la gente dice, tenés que creer en Dios? Y es como si le estuvieras diciendo, tenés que asumir que Dios existe. No estamos hablando de ese tipo de creencias. No hablamos de un tipo de creencia básica donde estamos reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios y que está sentado en el trono. Hablamos de cosas mucho más profundas, como que sus palabras son ciertas. Cuando Él dijo, yo no te dejaré huérfano y estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, es una palabra que debiera ser parte de nuestra realidad interna. Pero la tenemos expresada en nuestra mente y solo la repetimos cuando nos sentimos solos, porque ¿saben qué? Nos sentimos solos. Los señores se sienten solos, dice. Y me imagino a los ángeles diciendo, ¿cómo solo? ¿Y nosotros qué somos? Somos de palo. Pero me imagino a los ángeles y al Espíritu Santo cuidándote, abanicándote de noche, peleando con los demonios, pateando las olas de demonios que vienen para atormentarte de noche y te están cuidando y te están defendiendo. Y el Señor se levanta a la mañana y dice, me siento solo, pastor. Los ángeles dicen, sí, solta todo, vámonos de acá. Desagradecido. Hace 2000 años entregó la vida el Señor para que este otro no esté solo. El Espíritu Santo viene acompañándole, bancándolo, aguantándolo. Y el tipo dice, me siento solo. Porque asumió y decidió darle lugar a la emoción de tristeza generada por el abandono o la deserción de las personas que espera que estén a su lado. Y a esa emoción le llamó soledad y no es solo, no se siente solo, no está solo. No hay una sola persona en este lugar que esté solo. Usted lo dice, pastor, porque tiene familia. Usted también tiene familia. Usted lo dice, pastor, porque se levanta todas las mañanas y tiene una esposa a su lado. Eso no tiene nada que ver. Vos te podés levantar a la mañana y podés ir a la habitación de alguien que está ahí de cerca tuyo y decir, Dios te bendiga. La soledad es una mentira del diablo que deshonra la familia de Dios. Deshonra a los ángeles y deshonra sobre todo al Espíritu Santo de Dios. No digas estoy solo, me siento solo. Decí estoy triste porque me hubiera gustado tener un compañero a esta altura de mi vida y no lo tengo. Eso es otra cosa. Pero culpá al compañero que no llegó o culpate vos de no haber generado la atmósfera para que el compañero llegara, lo que sea. Pero no le podés culpar a Dios de soledad cuando no estás solo. Esta realidad, cierro paréntesis de la soledad, porque es la autoconmiseración, viste, por excelencia. Quiero decirle, pastor, que en este tiempo me estuve sintiendo solo. Pum, patada, por detrás te estoy diciendo, léase, pastor, usted no estuvo cuando yo lo esperé, no vino a visitarme en el tiempo que yo lo esperé. Pero no te está diciendo eso, sino que le echa la culpa a Dios. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si permaneciereis en mis palabras. Segundo ítem. La primera consigna, creer. Creer no tiene que ver con pensar, tiene que ver con el corazón. Segunda consigna es, si permaneciereis en mis palabras. Entonces alguien, yo de chico había aprendido este versículo de memoria, me lo sabía de memoria este versículo. Tengo que permanecer en la palabra de Dios, tengo que permanecer en la palabra de Dios. Yo tengo 38 años de evangelio encima, o sea, voy a corregir, 38 años de iglesia evangélica encima. Si alguien me dice, el otro día me encontré con un amigo del secundario, y me dice, che, ¿todavía soy evangélico? ¿Y qué le voy a decir? Y ponele que sí, le digo. Porque la idea no es ser evangélico, quiero que me entiendan. No reniego de esta hermosa congregación, o esta hermosa línea, entre paréntesis, de revelaciones espirituales. Pero seamos sinceros, la Biblia no habla de ser evangélico, católico. La Biblia habla de ser hijos de Dios. Entonces me preguntaba, yo pensaba, vos sabés que yo era chico y yo pensaba, cuando sea grande todavía estaré, porque se alejaba tanta gente de la iglesia. Yo formaba parte de una iglesia bautista
que se formó en Río Tercero. Y claro, hoy miro para atrás y lo único que quedaron fueron mis hermanos y yo. No quedó nada de esa iglesia. Sigue estando la iglesia, pero porque fue otro pastor y llevó otra gente, hicieron otra. Pero toda la camada, que eran como 150, 200 personas, no quedó nadie. Uno se casó con el otro, está allá, se ha alejado, perdió los hijos, vos los ves enfermos. Nadie, no quedó nadie. Y se iban alejando, che. Y se iban saliendo de la iglesia, de la superpoderosa unción que el Señor, si se salían de la iglesia se iban al infierno. Te voy a dar, te vas a ir al infierno ahora. Por salirte de esto. Es casi una secta lo que ahora. Nosotros con nuestra mentalidad formamos sectas. Si te vas de la iglesia te va al infierno, te dice un pastor. En ningún otro lugar te van a bendecir. Yo te maldigo si te vas de este lugar al lado mío. Loco. No entendiste nada. Para un poco el carro. Sobre todo somos hijos de Dios. No le pertenecemos a los hombres. El día de mañana usted me dice, pastor, me tengo que ir de acá. Gloria a Dios, andate, te va a ir. No, mentira. ¿De qué te va? Te va a morar bien y te va. Pero el problema radica en que las personas abandonan por lo emocional. Nunca la gente se va porque Dios no le haya respondido. La gente se va porque tiene problema con la gente. La gente se divide de la gente por problema con la gente. Yo tengo cerca de 38 años en congregaciones evangélicas. Yo pensaba que había permanecido en la palabra de Dios. Ese era mi pensamiento. Yo pensaba que por ser evangélico permanezco en su palabra. Con el tiempo me di cuenta que permanecer en la palabra de Dios no tiene que ver con ir a la iglesia, ni tiene que ver con leer la Biblia. Permanecer en la palabra tiene que ver con una habitación. ¿Qué significa permanecer? Significa mantenerse en el mismo lugar. Eso lo busqué en el diccionario. Mantenerse en el mismo lugar. O sea que lo importante acá no es mantenerse, sino el concepto lugar. Si vos permaneces, está asociado al lugar. O sea que cuando habla de palabra, está hablando de un lugar, no está hablando de un concepto. Está hablando de un lugar. Permanecer en sí mismo hace referencia a la acción de continuar. Pero el sentido de la permanencia que está poniendo, si hubiera querido asociar una acción a otra acción, es decir, permanecer leyendo, o permanecer saltando, o permanecer sirviendo, o permanecer, o sea, una acción, permanecer, yo permanezco, tú, conjugada con otra acción, entonces ya no está asociada al lugar, sino que está asociada a verbo. ¿Me van siguiendo? Pero la palabra dice permanecer en la palabra. Está hablando del sentido del verbo permanecer asociado al lugar. Permanecer en la silla, permanecer en el salón, permanecer en la calle, permanecer en la palabra. A ver, pará, ¿la palabra es un lugar? Sí. La palabra es un ambiente. Y la palabra es una persona, Cristo. Claro, ya llegábamos ahí, pará. Te me fuiste para adelante de la enseñanza. Entonces cuando voy profundizando en la palabra, solo el Señor sabe que no tiene nada que ver con lo que tengo escrito acá. En serio, si alguien lo viniera a enfocar, un tótem no es Dios, esa es la prédica que pongo acá. Pero bueno, sigamos con Juan 8, 31 y 32. Ni siquiera lo tengo anotado, Juan 8, 31 y 32. Entonces tenemos hasta acá, Dios es tan bueno, tenemos hasta acá que permanecer tiene que ver con un lugar. Ahora escuche esto. Cuando nosotros permanecemos, experimentamos. ¿Cómo se siente esa silla? Más o menos, descríbanla. Ustedes ya saben lo que es. Yo les voy a explicar. Es dura, no es acolchonadita, sino que es media de plástico, un plástico duro. Cuando te sentás tiene como un leve descenso, como amortiguado. Es medio lisito, al punto tal que si me siento medio mal, me patino, así que tengo que poner siempre el piecito. Porque si me siento mal, me voy un poquito para adelante. ¿Ves? ¡Tac! Se siente como ¿viste? Como el tobogán. Más o menos así. Y me agarra los cachetes de la cola bien acá. A los costados. ¿Por qué no?
Los glúteos. ¿Eh? Bueno, mire la forma. ¿Para qué? Estoy tratando de hablar de la silla. ¿De qué estamos hablando? Ok, ahí está. Entonces la gente se va de acá y dice, ¿saben qué aprendimos? ¿Cómo se siente la silla del pastor? ¿Escucha? Claro. Ahí está. Agarró una palabra que le impactó. Le agarra los glúteos. Claro. Entonces la gente se va de acá y fíjate, che, ¿qué aprendieron en la iglesia? Describime un poco. Que la cola tiene cachetes. La silla que, bueno, que me sostiene. Contame un poquito, ¿cómo es la silla? Es medio incómoda, de acuerdo a lo que hablaste, medio incómoda, que se te... Ahí está. Es media incómoda. Escuchen, pero es interesante porque él va a hablar de Cristo conforme a lo que yo hablé acá. Entonces yo estoy soltando algo y él no lo está experimentando, él lo está recibiendo como información. Y ahora tiene una información que él ya tiene codificado. Escuchen, si él en algún momento se sentó sobre algo plano, sobre algo duro, sobre algo así, y le fue incómodo, lo visualizó como incómodo. Entonces él toma la palabra y la experimenta según su información previa. Contame qué es lo que estuvimos hablando de la silla. Que es, aparte de incómoda, es resbaladiza. Es resbaladiza. Amortigua. Amortigua. Amortigua cuando te sentas. Bien. Si yo pusiera ahí 3 sillas, ¿vos sabrías cuál es la silla de la que yo me refería? Sí, vos no la viste, vos la escuchaste. ¿Vos sabrías a cuál me refería? Él no sabría a qué silla yo me referiría. ¿Me entienden? Si yo le hubiera hecho vendar los ojos a ustedes y les hubiera hablado de esa silla y luego traigo otras 2 o 3 sillas más y le digo, ¿a qué silla me refería? Ustedes podrían saber dependiendo si es muy diferente. Ejemplo, si yo de repente en vez de traerle esta silla, quiero que me entiendan, ¿no? Porque esto lo estamos llevando a la experiencia espiritual. ¿Por qué la gente mal conoce a Dios? Entonces yo de repente tengo esta silla, recíbela, Roger. Ponela al lado de la otra. Y dame una silla negra. Ahí está. Entonces, tenemos estas 3 sillas. Y yo le digo, conforme a lo que te enseñé, ¿cuál es la silla correcta? ¿Cómo? La blanca, ¿por qué? Porque uno dice, esta es acolchonadita y no tiene amortiguación. Esta es muy bajita y no tiene amortiguación. Pero es de plástico. Es interesante, ¿no? Pero esta tiene amortiguación, es durita, agarra los cachetes. Ah, esta es la silla. Ok, entonces mirá, vamos haciendo el paralelismo con la vida cristiana. Yo no conozco a Dios. Pero entonces tomo la Escritura y empiezo a ver cómo es Dios. ¿Cómo? Entonces leo en la Escritura que Él es justo. Leo en la Escritura que Él es, que produce paz. Leo en la Escritura que Él ama. Leo en la Escritura que Él me enseña a no robar, no matar, no hurtar, no destruir. Así no es Dios. Dios es todo lo contrario a eso. Entonces un día, así voy tanteando. ¿Alguien conoce a Dios? No, yo no lo conozco. Yo tengo información de Él. Pero entonces un día tengo una experiencia interna. Una experiencia en mi corazón que produce en mí cosas. Pero esa experiencia me hace odiarlo al de al lado. Y a este le voy a meter un codazo en el medio de la nuca porque osó venir a la iglesia con una gorra. Y la Biblia dice que hay que descubrirse la cabeza delante del Señor. Vino a la iglesia con gorra y dice, no, se va a ir al infierno. ¿Esa experiencia viene de Dios?
Sí, viene de Dios porque el celo santo me consume. Va tomando información que la va acomodando a su experiencia de vida. ¿Me van siguiendo? Pero va restando toda la otra información que también le corroboraría si eso viene de Dios o no. Entonces comienza a experimentar otra cosa. Bueno, quizás se lo puede explicar. Quizás si me acerco y le muestro que yo no tengo gorra y él quizás me quiera copiar. O quizás le traigo a revelación de la verdad y oro por él. Y empiezo a sentir por él otra cosa. En vez de bronca, misericordia, amor, cuidado. Exhortación, no lo dejo permanecer donde está. Entonces yo me voy de ese lugar y digo, ¿este era Dios o no era Dios? ¿Era Dios o no era Dios? Sí, entendemos que era Dios por lo que dice la Escritura. Vamos hasta acá. Entonces yo ya empiezo a tener una información de cómo es Dios en mi interior. Y eso me empieza a guiar. Voy caminando por la calle y tengo emoción de odio. Eso no viene de Dios. Y tengo emoción de paz. Eso sí viene de Dios. Sobre todas las cosas, buscar la paz con todos. Eso viene de Dios. Entonces voy empezando a experimentar la información que yo tengo de Dios. ¿Me van siguiendo hasta acá? Bien. Ese modelo es funcional, pero es muy errático. Pero es el que todos usamos. Algunos utilizan el primer modelo, es el conocimiento de Dios por teoría. Luego tenemos el segundo modelo que les acabo de mostrar, que es el conocimiento de Dios por experiencia. Pero hay un diseño que Dios ha creado desde el origen y es el que nosotros nos estamos perdiendo. Esto que yo les acabo de mencionar es muy estresante. Este es un modelo muy estresante de vida. Estás todo el tiempo midiendo, ¿es de Dios o no es de Dios? Entonces nos volvemos personas agotadas psíquicamente. El evangelio se vuelve pesado, el evangelio se vuelve tenso. ¿Tengo que hacerlo o no tengo que hacerlo? Y tratás de ir por medio de la experiencia, los que son un poquito más maduros, o por medio del conocimiento, la información, los que son un poquito más religiosos, más atados a información teórica. Ojo, esto lo he visto en los diferentes niveles de congregaciones, ¿no? Hay congregaciones que se asumen la sana doctrina. Nosotros tenemos la sana doctrina, porque hacemos todo lo que dice la Biblia. Imposible que hagas todo lo que dice la Biblia. No te creo. No creo que en tu corazón hagas todo lo que dice la Biblia. ¿Sabés por qué? Porque si lograste hacer todo lo que dice la Biblia, entonces en vano murió Jesús. Lamento mucho decirte que no hay uno solo bueno, no hay quien agrade a Dios por sus obras. Así que no importa cuánto te esfuerces, no vas a hacer todo lo que dice la Biblia. Y después tenés el otro, el que conforme a su experiencia trata de desarrollarse. Yo sentí esto de parte de Dios, así que todo es así. Es decir, una vez el Señor me mostró que no tenía que comer más levadura. Así que la levadura es pecado para todos. Y cuando veo a alguien comer levadura, le digo, a mí el Señor me mostró que era pecado la levadura. Tomó su experiencia, la extrapoló hacia todos y tomó su experiencia como un asunto de verdad para todos. Yo soy una persona que ayuna muchísimo y no creo que el Hijo de Dios pueda desarrollarse sin ayunar. Si la gente lo hubiera conocido a Jesús, hubiera sabido que él no ayunó nunca y que cuando los discípulos estuvieron con él no ayunaron nunca. Pero algunos necesitan ayunar y otros no necesitan ayunar. Porque esas son experiencias con las cuales Dios va desarrollando la vida de cada persona. Pero entonces, ¿qué es lo que Dios quiere con nosotros? ¿Cómo vivir nuestra vida con el Señor?
tiene que ver con lo que Dios está haciendo desde el comienzo. ¿Saben? Esto lo hablábamos un poco con los pastores. Desde el comienzo de la historia, Dios tiene una doble función con nosotros. En un primer momento Él produce algo creacional, una obra creacional. Él instala la creación sobre la tierra. Y en segunda instancia, Él comienza a edificar a partir de la creación. ¿Me van siguiendo hasta acá? Por un lado Él crea y por otro lado Él edifica. La creación es algo que aparece de la nada. Es decir, sea la luz, ¡puf!, aparece la luz. Luego, con la luz, la iglesia edifica. Con la luz discernimos lo bueno de lo malo. Con la luz, pero la luz la creó Dios. Y ahora, junto con Dios, edificamos. ¿Qué edificamos? ¿Qué estamos edificando? La Escritura muestra que el producto final de la obra de Dios es la Nueva Jerusalén, que no es una ciudad fuera de nosotros, sino que somos nosotros formando esa ciudad. El problema es nuestra imaginación. Asumimos que ciudad tiene que ver con muros muertos que contienen a personas vivas. Y hace mucho tiempo el Señor ya nos enseñó que Él no edifica nada con obras muertas, sino que Él tiene su templo con piedras vivas. ¿Va siguiendo? Entonces Él está edificando. Ahora vamos acá al punto final de toda esta enseñanza de hoy. Una cosa es que yo intente edificar la obra de Dios, y otra cosa es que yo sea edificado como obra de Dios. Voy de nuevo. Una cosa es que yo quiera edificar la obra de Dios. Miren, hace muchos años, en el tiempo, en el cosmos, ángeles de Dios cayeron en pecado, se separaron de Dios. Y cayeron de los cielos sobre la tierra con mucha sabiduría, sabiduría que robaron del cielo. Entre esos ángeles había ángeles que sabían manejar el hierro, otros sabían manejar el azufre, otros sabían manejar las pócimas de los árboles para producir sanidad. Estos eran los ángeles caídos o todos los ángeles caídos que se distribuyeron a lo largo de toda la tierra, se repartieron la tierra y se volvieron dioses para los hombres. Y usted se va a encontrar con que las civilizaciones antiguas adoraban estos dioses. Adoraban ángeles caídos, ángeles que existían. Quien diga de que no existían esos dioses no entendió nada. Porque Viracocha, acá en el norte de Argentina, que le enseñó a cultivar el maíz al Inca, era un dios. Pero ese era un ángel caído. Ahora, Viracocha, ejemplo típico, es una entidad espiritual que uno la puede ver fuera del hombre. Voy de nuevo. Estaba Viracocha y estaba el nativo que le adoraba. A eso le vamos a llamar Dios tótem. ¿Qué es un Dios tótem? Alguien que está allí, ese es Jehová, ese es Jesús, ese es Viracocha, esa es la Reina del Cielo, ese es la Pachamama, o sea, está afuera. Y yo estoy acá, esa es la Virgen María, ese es el Gauchito Gil, ese es el santo, no conozco ninguno, y San la Muerte. Está ahí afuera. Y yo estoy acá. Él tiene una voluntad, yo tengo otra. Él tiene un pensamiento, yo tengo otro. Él tiene un gobierno y yo le sirvo. Esa es la realidad de muchos cristianos hasta el día de hoy, que se encuentran frente a un Dios que tiene un deseo y una voluntad. Y yo me postro y quito mi voluntad y se la entrego. Gloria a Dios, dice alguno. Pero eso puede durar muy poco. Porque cuando me levanto de la adoración, agarro la corona, me la pongo de nuevo en la cabeza, agarro mi voluntad, me la guardo en el bolsillo y digo, nos vemos la próxima. Entonces empieza la queja, la angustia. Acá estoy, te entrego todo lo que soy. No soy nada, lo que tengo no sirve para nada, toma vos. Y por dentro empiezo a musitar y a masticar bronca. Con todo lo que te entregué en mi vida, todavía no me diste mi compañera. Con todo lo que te entregué en mi vida, todavía no tengo una casa, un auto. Con todo lo que te doy, mirá la iglesia chiquitita que me has dado. ¿Hasta cuándo?
Me ahogué. Eso es espiritual, ¿eh? Me estaba quejando en broma. Nos hemos vuelto personas que intentan acceder a la voluntad de Dios desde la voluntad personal. Que intentan conocer a Dios desde el pensamiento y la voluntad mía. Pero ese no es el diseño final de Dios en la relación que Él quiere con nosotros. Hermanos, está escrito en el libro de Jeremías capítulo 31 que en los postreros tiempos Él haría un nuevo pacto con nosotros. Y Él sería uno con nosotros. Y Él se volvería uno con nosotros. ¿Saben? Miren, yo les voy a explicar la diferencia. Hacer la voluntad de Dios no tiene que ver con cumplir pensamientos de Dios. Tiene que ver con crear, formar, edificar. Con Luciana llevamos 20 años de casados. Y con ella tenemos hijos. Al principio, nuestros pensamientos eran diferentes en relación a la educación. ¿Lo dejas ir? No, yo no. Pero déjalo ir. Voluntades diferentes. Que intentan compaginar. Ese es el desgaste del matrimonio. Intentan compaginar la voluntad. No, pero sí, no, pero no, no, pero mirá, fundamentamos mi definición, fundamenta su definición, fundamentamos los propósitos, peleamos hasta que sale algo, pero se desgastó cualquier cantidad. Esa es la misma relación que tenés con Cristo. No, que no sé si tengo que ir, no sé si me tengo que quedar, no sé si tengo que salir, no sé si tengo que avanzar, no sé si me tengo que quedar. No, pero sí, no, pero que no, no, pero que sí, no, pero que no. Y cuando termina el proceso de decisión, de avance, terminás agotadísimo. El tiempo pasó y nos fuimos conociendo cada vez más. Y ella fue conociendo mi voluntad y la fue haciendo suya. Y yo fui conociendo su voluntad y la fui haciendo mía. Hoy si alguien me pregunta algo, no estoy midiendo lo que va a pensar Luciana. Sé que lo que vamos a pensar en relación a algunos temas es la misma voluntad. Y si alguien me pregunta algo, pregúntale a Luciana, te va a decir lo mismo. Ah, ella hizo mi voluntad. No, nuestra unidad hace que nos movamos juntos. Hay muchas experiencias en la biología, tanto marítima como de las aves, donde se ven los cardúmenes y las aves moverse en el mismo sentido. Sobre todo insectos, abejas, hormigas, tienen como un pensamiento mancomunado. El cerebro colectivo, así se define exactamente, esa es la definición, cerebro colectivo. Ese cerebro colectivo que hoy los investigadores están ya casi convencidos, está asociado a que de alguna forma todas estas entidades tienen voluntad propia al mismo tiempo que la voluntad de todas juntas se mueve de la misma forma. O sea, no es que una está obedeciendo a la voluntad de alguien. La voluntad de esta hormiguita es exactamente la misma que la de la reina y es exactamente la misma que la de la hormiguita que está en la otra punta. Sí. Está buenísimo el ejemplo porque en realidad en el proceso todo inició con una decisión. Vamos a estar juntos. Y las primeras veces que fuimos cediendo el uno a la voluntad del otro fue primero para poder seguir estando juntos. Segundo, porque había un amor y escuchaba el fundamento de la decisión del otro y empecé a comprender el fundamento y que muchas veces hasta era mejor que mi fundamento o viceversa. Y eso fue haciendo que en un futuro fuera una misma voluntad, no porque la cedí, sino porque terminé absorbiendo que este fundamento, que esta realidad, que esta experiencia era mejor que la mía o viceversa. Ese es el tipo de vida que nosotros tenemos que aprender a desarrollar en el Señor. ¿Qué tipo de vida? Una vida donde ya no se trate de Él o yo, ya no se trate de pecado o no pecado.
Cuando alguien ofende el nombre de Dios, a mí no me molesta por la persona, me molesta porque yo me siento parte de ese nombre. Salvando toda la diferencia y entendiendo que Dios es Dios y que yo no soy Dios, pero que yo soy uno con Él como cuerpo. A mí me ofende cuando alguien deshonra su nombre, porque me siento ofendido, ya que yo formo parte de ese nombre. Y vos debieras sentirte ofendido, porque también formás parte del cuerpo de Cristo, el que fue deshonrado por esto. Ahora, esto no se logra con la información. No es que yo te estoy soltando esto y voy a decir, listo, ya está todo claro, ahora me conecto con el Señor, soy uno con Él. No, esto pasa con comer a Cristo. Para eso el Padre diseñó en el comienzo de la historia un árbol de la vida y un árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y le dijo, no comas de este árbol, conocimiento, no comas de la sabiduría. No te embriagues de la sabiduría personal. ¿Cuál es el problema que tiene la gente? Yo sé, yo conozco el consejo que me puede dar el pastor, yo conozco el consejo que me puede dar mi madre, yo conozco el consejo que me puede dar mi esposa, yo conozco los consejos, así que como yo conozco los consejos, no necesito de Dios, no necesito, porque ya tengo la Biblia. No voy a estar preguntándole a Dios si tengo que predicarle o no predicarle a esta persona. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que le tengo que predicar a todo el mundo. Así que no le voy a preguntar a Dios si tengo que predicarle o no tengo que predicarle. ¿Sabes qué, hermano? Vas a meter a un brujo adentro de la iglesia y cuando menos te des cuenta te va a dar vuelta a la congregación. ¿Cómo puede ser eso posible? Porque no consultaste a Dios. Porque asumiste que todo lo que leíste te daba derecho para hacer lo que vos querías y le metiste a tu vida espiritual información única. Voy a volver a repetir por tercera vez este ejemplo, que ya se lo di a Ricardo y se lo di a los pastores ayer. Es la historia de un misionero que va en avión y tiene una gran turbulencia. Se asusta tanto que le empieza a decir al Señor, ayúdame, ayúdame, guíame, ayúdame. ¿Qué tengo que hacer? Y el Señor le dice, confrontá la tormenta. Decile a la tormenta que se calle. El misionero, poco crédulo, poco no, de las cosas espirituales, ordena a la tormenta que se quede quieta, que se calle. ¿Qué ocurre? La tormenta quieta, un estanque. Misionero feliz, contento, gracias Señor, gloria a tu nombre, nunca más voy a dudar de vos, tu palabra es poderosa, vamos para adelante, qué lindo que es el Señor, gloria a Dios, amén, vamos con toda. Paso siguiente, empieza de nuevo otra turbulencia a las 2 o 3 horas. ¿Qué hace el misionero? ¿Qué hace? En el nombre de Jesús te ordeno que te quedes quieto, La tormenta sigue. En el nombre de Jesús te ordeno que... La tormenta sigue. En el nombre de Jesús. Y la tormenta sigue. Y el misionero ofendido, enojado con Dios, asustado, le dice, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué si la primera vez le dije a la tormenta que se enmudeciera, la tormenta enmudeció? Y la segunda vez le dije que enmudeciera y la tormenta continuó. Y el Señor le habla a su espíritu y le dice, porque la primera vez me consultaste. ¿Se dan cuenta? A nosotros Dios nos dice que vas a conseguir trabajo yendo hasta la otra esquina, mirando al cielo y dando gracias a Dios. Vos fuiste, diste gracias a Dios, miraste al cielo, fuiste y conseguiste trabajo. Le contaste la experiencia a tu amigo y tu amigo va a la misma esquina, levanta al cielo las manos y no consigue nada. Es mentira lo que vos me decís. Es mentira. ¿Qué va a orar ahí? ¿Qué le oré a la tormenta, sabés? Nunca me voy a olvidar que habíamos ido acá al lago Carlos Paz. Habíamos ido a pescar. Habíamos ido con un amigo, Lucho, y con Leonel. ¿Con vos estábamos también? ¿No? Que se había levantado unas olas tremendas. Teníamos que volver a la orilla. ¿Qué? Los motorcitos esos que te dan para alquilar, ¿viste? No le metí en el pecho ni ahí. Y unas olas como de 1 metro, no son al día, pero 1 metro te lo da vuelta el bote si lo agarras mal. Entonces agarramos y le habíamos encarado a las olas de frente, ¿viste? Y yo iba adelante, agarrado al botecito, porque no era una lancha, no era nada, era un bote. Iba adelante, agarrado fuerte, me iba mojando todo, tratando de cortar las olas con otro más. Y atrás iba el Lucho con el motorcito, ¿viste? Iba ahí, ¿viste? Y las olas venían con todo. Y yo digo, ¿dónde nos metimos? Pensaba yo. Y se me vino a la cabeza, ¿qué se te viene a la cabeza cuando estás en ese momento? Orá, pero no, orá no, ¿viste? Yo dije, acá le vamos a reprender la tormenta.
Y venía la noche y dije, en el nombre de Jesús. Y le levantaba la mano, en el nombre de Jesús. ¡Plas! Salpicaba. Y iba. En el nombre de Jesús. En el nombre. Pasó así un rato como 7 veces en el no. Y cuando estaba posiendo el nombre de Jesús, ¡fua! Sacudía con agua con todo. Así, digo, no era nada. Y me mira el Leo y me dice, ¿crees que oremos? Le digo, orá, le digo, pero no le levanté la mano porque se recalienta, le digo. Ya. No funcionó ni ahí, llegamos todos mojados, gracias a Dios no nos dimos vuelta. Capaz que funcionó, ahí está, pero ahí está. No me ahogué, no se dio vuelta, llegamos. Que había en mi expectativa. Nada de eso pasó. Pasó que estuve bien, que estuve a salvo, que el Señor nos cuidó. Y yo me la había agarrado con la tormenta. Capaz que la tormenta, pobrecita, la había mandado el Señor. Tenía que estar ahí y yo la quería apagar. Es que nunca consulté a Dios y tenía que orarle hacia la tormenta. Entonces asumimos cosas de forma inmediata. ¿Saben? El problema viene cuando vos tenés un Dios lleno de mandamientos, lleno de historias, llenos de anécdotas, llenos de principios espirituales, y vos los tomás y los vas comiendo y discerniendo en tu vida conforme vos creas que es correcto. Pero el Señor hace mucho tiempo que nos invitó a comer del árbol de la vida, a que reniegues del árbol del conocimiento. Lo que sabés, ya no lo sabés, lo que vos crees que sabés incluso de las Escrituras, para lo único que te va a servir es para que se encienda la luz cuando llegue el momento de no desviarte del lugar correcto. Pero siempre, 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 el Señor diseñó que nosotros dependamos de la voz del Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. Y yo escribiré mi ley en sus corazones, dice la Escritura. Y nadie les dirá, he aquí el Señor, he aquí, mira, aquí está el Señor. Porque cada uno sabrá qué hacer, dice la Escritura. Entonces cuando alguien está preguntándome todo el tiempo qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer, yo me doy cuenta que esa persona todavía no entró en el segundo pacto. Todavía está en un pacto antiguo, en un pacto de Turín y Umín. Pastor, dígame para dónde voy, qué hago, dígame a mí. Entonces yo tengo un simple pensamiento. Es necesario que te quedes quieto. Porque el Señor todavía tiene mucho para llenar hasta que vos sepas que va a empezar a funcionar. Hermanos, la vida del Hijo de Dios, la vida del Espíritu, es una vida liviana. No es una vida pesada. Todo lo que tenés que hacer es dejar que el Señor llene tu vida. Que llene tu vida, que llene tu vida, que llene tu vida, que llene tu vida, que llene, que llene, que llene. Comé del Señor, comé, comé, comé. Hay momentos donde vas a estar mirando un árbol. Yo antes adoraba y me imaginaba, me forzaba a imaginar el trono, un ángel volando que descendía y me daba un rollo, y me imaginaba cosas. Y son cosas preciosas que a veces veo de forma espontánea, pero cuando me costaba mucho concentrarme para enfocarme en la palabra, yo construía imágenes en mi cabeza. ¿Saben cuáles son las imágenes que últimamente se están metiendo en mi cabeza cuando estoy adorando? Un árbol moviéndose. Los pájaros que suelo ver que rodean mi casa, que vuelan, un manantial. Y me empiezo a dar cuenta que el Señor me está dando de comer todo el tiempo. A veces estoy adorando y veo a nuestros hijos corriendo, riéndose. Hoy estábamos cantando el gozo y yo cuando cerraba los ojos y miraba, veía niños corriendo, riéndose. Y de eso me lleno. ¿Cómo? Como de la sonrisa de un amigo, como de la alabanza de alguien que me mostró una canción y ese día me envió algo. ¿Cómo? Y cuando llegue el momento voy a saber qué hacer. Como hoy, que me gasté saliéndome de un momento de adoración, yéndome para atrás porque se me habían ocurrido algunas historias y algunas cosas para escribir, y me voy al fondo, me pongo a escribir para poder traer una palabra un poco más armada. Y el Señor... Hey, tenemos otra cosa que hacer. Cuando Él te llena, vos sabés para dónde ir. Simplemente te movés, caminás, andás, sin temor. El temor muchas veces se va a presentar en tu vida. ¿Cuál es tu nombre? César. Dios no te pide que no tengas miedo, Dios te pide que confrontes el miedo, César. El problema, Luis,
es que a veces ese miedo genera cárceles alrededor nuestro y empezamos a negociar con los miedos. El miedo tiene muchas formas. El miedo se presenta como religiosidad. No me puedo salir de acá porque la Biblia dice tal cosa. ¿Alguna vez invertiste tiempo procurando oír la voz de Dios en tu interior sin que tengas forma de versículo bíblico en tu mente? ¿Te diste cuenta que incluso los números que están ahí como versículos fueron puestos por hombres? Y nadie sabe exactamente cómo se metieron los números de los versículos. Porque si agarrara los papiros originales, son escritos puros, que no tienen ni capítulos ni números. Pero nosotros tenemos extractos mentales. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Chum! Lo corté, lo segmenté, tomé todo lo que pude y lo pegué en mi mente. Y claro, te frustras en el matrimonio, te frustras en la economía, te frustras que el auto se te rompe, se te pinchó la rueda y encima la suela del zapato se te agujereó. Vas a decir, ¿qué toda la pueden creer esta? No me venga con chamulla. Y nos volvemos incrédulos a palabras recortadas de las Escrituras, pegadas en nuestra mente como si fueran varitas mágicas. Nos faltaba decir abracadabra. Utilizamos la palabra en el nombre de Jesús. Y utilizamos la frase, en el nombre de Jesús, como si fuera algo mágico. No, hermano, en el nombre de Jesús hace referencia a que estás metido en Él. Cuando hablas en el nombre de Jesús, sos portador de la sustancia y de la identidad de Cristo para poder ejecutar esa obra que estás haciendo. No es una varita mágica en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, viste que a veces ahora dicen en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús. Y pareciera que cuanto más en el nombre de Jesús dijera, más poder tiene. Y no tiene más poder. El único poder que tiene es que vos estés en el nombre de Jesús. Que vos estés, porque su nombre es Él. Otro capítulo, no importa. Hermanos, nuestra relación con el Padre es una relación para ser unos con Él, uno. Y cuando Él sea uno con vos, ya comienza a cambiar tu percepción de la vida espiritual. Entonces ya no se trata de investigar mucho sobre una palabra, ya se trata de invertir toda tu vida en comer Cristo, comer Cristo, comer Cristo, comer Cristo. Si de repente tuvieras que salir a jugar a la pelota, lo primero que haces es comer. Y no estoy hablando de ser profesional, que te entrenan, te preparan. Estoy hablando de que querés salir a jugar a la pelota. Tu cuerpo está preparado para patear. Salvo el mío, que a veces hace cualquier cosa, pero está preparado para patear. Por más malo que sea, está preparado para patear. Si está todo en orden, si tu cuerpo está sano, está preparado para patear. Alguno lo hará con mejor técnica, alguno apuntará mejor, alguno le pegará con más fuerza, porque tiene una mejor técnica, pero tu cuerpo está preparado para patear. Hasta Paz está preparada para patear, porque tiene todos los músculos para patear una pelota. Lo mismo le pasa al Hijo de Dios cuando tiene que tomar decisiones en la vida. Estás preparado para las decisiones que el Padre pone delante de tu vida. Alguno lo hará mejor, alguno lo hará peor, pero cuanto más energías tenga del Espíritu Santo, mejor vas a poder desarrollar la tarea. Y cuanto más aprendas a ser uno con Él, mucho menos vas a necesitar el conocimiento previo, porque Él va a fluir a través de tu vida. Hermanos, tenemos que aprender a vivir el gozo del Señor en nuestro espíritu. Él nos va a guiar a toda verdad, Él nos va a guiar a toda justicia, Él nos va a guiar a todo camino de rectitud. No es por fuerza, dice la palabra, es con mi espíritu, dice el Señor. Se tiene que acabar el tiempo de la ansiedad, del hipercontrol del evangelio, del hipercontrol de una vida espiritual que tiene que agradar a Dios. No hay forma que agrades a Dios si Cristo no vive en vos. No es por religión, no es por palabra escritural, no es por nada de eso. Es por el Espíritu de Dios habitando en tu corazón, hermano. Así que este es el tiempo donde el Señor comienza a decir, se acabó la palabra, la dialéctica en tu mente para volverse espíritu en tu vida. Mi palabra, dice el Señor, permaneced en mi palabra, en mi habitación, en mis verdades. Cuando permaneces en Cristo, la palabra de Dios, cuando se vuelve tu habitación, conoces la verdad. La verdad es lo que Cristo expresa como verdad.
Y en ese momento vas a saber cómo se experimenta la realidad de la libertad, la realidad frente a la muerte, la realidad frente a la vida eterna. Esa es la verdad a la que el Padre te está llamando. Una realidad que se puede experimentar, no pensar. Una realidad que se puede vivir, no solamente intelectualizar. Una verdad que se puede disfrutar, no solamente estudiar o teologizar. La verdad que es Cristo, una habitación viva, real a nuestro sistema, real a nuestra funcionalidad. Ese es el tipo de vida al que el Padre te ha llevado. Ya no podemos continuar pretendiendo capturar la información para controlar la experiencia del Espíritu. El Señor te lleva a otro nivel de vida.